Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar del informe de la ONU, de lo que dice la ONU con relación al expresidente gángster de Haití. Y así nos hace una pregunta. El presidente gángster, Michel Martelly, el mismo señor que recibió la orden de Duarte Sánchez y Mella Cruz de Plata, la orden, el reconocimiento más alto que se le puede dar a una figura extranjera, y que se la dio un expresidente, a un delincuente, vamos a decirlo así, en blanco y ya, en blanco y negro, vamos a llamarlo así. Y vamos a ver también los riesgos de los mercados y por qué los dominicanos tenemos que prestarle mucha atención a ese reconocimiento que recibió el expresidente gángster Martelly, y que el presidente Luis Abinader debe de quitarle esa condecoración. Entonces, por bienestar de nuestro país, por el bienestar histórico, una persona que financia las bandas para que le hagan daño a su propio pueblo, financia las bandas para que vengan a matar dominicanos, entonces no merece ningún reconocimiento de nuestro país, y mucho menos la orden de Duarte Sánchez y Mella por los problemas históricos que siempre hemos tenido. Vamos a ver los mercados, la incertidumbre de los mercados y las variables que dicen que la economía mundial está en problemas, incluyendo la nuestra. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, un condo hotel, y que será administrada por la más prestigiosa cadena de hoteles del mundo, Wyndham Hotel. Esta torre, que está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en un sector exclusivo como lo es el Piantini, tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas, y que usted en esas 2 horas podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo entera, porque esa torre emblemática está en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Y nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por traernos el mejor instrumento de inversión que le va a producir a usted un 20% de rentabilidad mensual. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, el próximo noviembre 13, lunes 13 de noviembre del 23 a las 7 de la noche tendremos un diplomado sobre bolsa de valores para que usted se convierta en un profesional traders, en un inversor de bolsa para cualquier bolsa del mundo. Llámenos y llame a la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Nosotros queremos felicitar a la universidad por esta iniciativa de iniciar un programa especial que no se enseña en diferentes universidades en ninguna parte del mundo por la complejidad del tema. Entonces, si usted quiere de verdad convertirse en un profesional en bolsa de valores, esta es una tremenda y formidable oportunidad para usted inscribirse. Llame a la Universidad Abierta para Adultos. Este diplomado comenzará lunes 13 de noviembre de 7 a 10 de la noche. Es decir, que llame a la universidad. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre le hemos planteado, no podemos hablar de economía sin la política, no pueden ir separadas, porque una amarra a la otra. Todo en el mundo es económico. Ahora, los mercados se rigen por las noticias, y las principales noticias, fuentes de noticias,
son los gobiernos, porque son los que toman las decisiones. Y los mercados anticipan lo que los gobiernos van a tomar porque van delante, la bolsa van delante de la economía. Entonces, por eso es muy importante cuando nuestros gobiernos toman medidas, porque afectan a todo lo largo de la historia a un país y a una economía. Entonces, vemos que guerras, la geopolítica, eventos naturales afectan la economía, una pandemia que estuvo cerrado y donde se perdieron más del 50% de la fuerza laboral. Podemos notar la importancia de las noticias en la bolsa de valores y en los mercados y que afectan la economía mundial y, por descalificación, nuestra economía. Entonces, cuando elegimos un presidente, nosotros elegimos a nuestros funcionarios para que tomen decisiones por nosotros. Pero esas decisiones serán favorables o desfavorables en el tiempo. Desgraciadamente, las decisiones desfavorables de los presidentes, las malas decisiones, perduran en el tiempo y nos cuestan recuperarnos de esas decisiones. Entonces, por eso es que debemos saber elegir a nuestros representantes que no tomen decisiones que vayan en contra de nuestra población y mucho menos en contra de nuestro sentido histórico y de nuestra economía. Esta semana, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, acaba de emitir un informe sobre el presidente Michel Martelly, el expresidente Martelly, y donde dice, esa es la número 3, señor director, para que usted entienda de a qué nos referimos. Informe de la ONU acusa al expresidente haitiano Martelly de financiar bandas. Fíjense un informe, ¿quién lo da? Las Naciones Unidas. Son oficiales. Estados Unidos no hace una acusación si no tiene las pruebas en la mano. Para que estemos claros en esto. El Departamento de Estado de Estados Unidos, mucho menos las Naciones Unidas, puede hacer una acusación si no tiene pruebas suficientes o evidencias que prueben eso que están diciendo. Entonces, ese informe de la ONU pone en evidencia este señor que financia las bandas en Haití para que maten su propio pueblo, para permear todo, pero esas son las mismas bandas que quieren matar dominicanos, esas son las mismas bandas que secuestran dominicanos, esas son las mismas bandas que secuestran extranjeros todos los días y que tienen al país, Haití, al pueblo haitiano desgraciadamente en zozobra, y que este señor ahora salgan evidencias de que él financia las bandas en Haití para que maten dominicanos, lo arma. Entonces el pueblo tiene que entender eso. No es solamente el informe para mí, personalmente, no es ni siquiera, es relevante, pero en el fondo lo que nos perjudica más es que este señor financia bandas que quieren asesinar dominicanos y que asesinan a su propio pueblo. Entonces eso hay que pararlo. Ese señor debiera ser declarado no grato en República Dominicana. Figura no grata en República Dominicana. Entonces, ¿qué más dice la ONU de ese señor? Esa es la número 4, señor director. Para que veamos, dice aquí, Puerto Príncipe. El expresidente de Haití, Michel Martelly, los ex legisladores Jory Latortue y Propen Víctor son señalados como financieros y promotores de las bandas armadas que aterrorizan a Haití, y yo le agrego a República Dominicana, porque ellos quieren matar dominicanos, porque ellos son también los que están apoyando el canal, apoyados esa banda, lo del canal. Entonces, si la banda soporta el canal, entonces Michel Martelly por indirectamente también apoya el canal. Por eso fue el hombre que le dimos la condecoración. Entonces, es para que el pueblo entienda eso. El informe asegura que los políticos y las élites económicas que desean obtener votos o proteger sus bienes suelen pagar a las bandas o especies o en metálico, una práctica que ha enriquecido progresivamente a las bandas. O sea, ellos financian las bandas para destruir su pueblo, atacar a su pueblo, secuestrar extranjeros, querer imponernos a nosotros su política de terror en las fronteras, matan dominicanos en fincas que hay en la frontera, porque son las mismas bandas que penetran a esos sitios. Entonces, nuestro pueblo tenemos que exigirle a nuestros gobernantes, cuando dan un reconocimiento, que sepan a quiénes se lo dan. ¿Qué más dice sobre Martelly? Esa es la número 5, señor director, para que el pueblo entienda de quién es que estamos hablando. Miren lo que dice aquí.
En los últimos años, las bandas han encontrado forma de financiar sus actividades de forma independiente, saqueo, secuestro y extorsión a los usuarios de las carreteras en Haití, incluyan a los dominicanos y a todos los extranjeros, pendientes del despliegue de una fuerza multinacional que liderará Kenia para ayudar a garantizar la seguridad en esta nación. Martelly pregunta, ¿presidente o gángster? Es un gángster. El señor Martelly es un gángster, un expresidente. Michel Martelly, quien gobernó entre 2011 y 2016, utilizó las bandas para extender su influencia en los barrios con el fin de hacer avanzar su agenda política, contribuyendo así a un legado de inseguridad cuyos efectos aún se dejan sentir, señala el informe del grupo de expertos cuando mediante una resolución del 2022 del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, fíjese, él fue presidente en el 11 al 16 y todavía hay problemas en Haití por esa banda, porque las noticias negativas perduran en el tiempo. Entonces, este señor, Michel Martelly, fue el mismo señor que salió bailando desnudo en una fiesta, el expresidente de Haití. Y que el expresidente Fernández, de forma irresponsable y de forma charlatán, porque no es más que eso, un charlatán, fue y le donó una universidad a Haití, porque donarla no importa, nosotros somos un país pobre, 50 millones de dólares, y que la licitación la ganó una empresa del senador actual Félix Bautista. Eso es corrupción, eso es conflicto de intereses. Entonces, habría que preguntarle cuántos ciudadanos haitianos permitieron ellos entrar al país para tener contratos en Haití, y que Félix Bautista también fue acusado de corrupción por el Departamento de Estado y por la ley Manisky de cuando el terremoto de 2010, de aprovecharse de recursos que enviaban los organismos internacionales de la ONU a Haití a través de la corrupción y de licitaciones ilegales. Un senador actual, usted no puede hacer negocio con un país que nosotros tenemos frontera. Colóqueme la número 6, señor director, para que continuemos viendo. El pueblo tiene que saber esto, ¿eh? Ojo con esto. El expresidente también utilizó intermediarios, incluidas fundaciones y miembros de su círculo íntimo. Bueno, pero Félix Bautista le donó 25 millones de pesos a la Fundación Funglode, luego de hacerle licitar y ganar la universidad en Haití, para restablecer relaciones y negociar con otras bandas. Arnel José, antiguo jefe de la banda Viol de Dieu, declaró que hablaba regularmente con un intermediario que trabajaba en la unidad de escolta de Martelly, y añadió que este intermediario entregaba armas de fuego y grandes sumas de dinero. El documento menciona un video en el que Tila Pli, uno de los actuales líderes de la Gran Ravine, explica que Martelly entregó a Ted Cale, antiguo líder de Gran Ravine, un fusil Galil de 5.56 milímetros perteneciente a la policía, y un fusil del mismo tipo a Chrysler, líder de la banda T-Boys. O sea, es para que ustedes tengan una idea, utilizar las bandas para controlar la política. Eso hacía el señor expresidente Michel Martelly, para ganar espacio, masacrar a su pueblo, armaba las bandas para él ganar terreno, ganar partes políticas, pero esa es la misma banda que quiere matar dominicanos y que mata dominicanos si nos descuidamos. Y la misma banda que quieren penetrar nuestra frontera y que están apoyando el canal hoy en Haití. Es para que tengamos una idea a quién fue que el expresidente lo condecoró en el Palacio Nacional. Eso es inaceptable, ¿eh? El presidente Abinader que le quite esa condecoración, que haga un decreto y que le elimine eso. Que yo no he visto a nadie que haya hablado sobre eso. Porque la oposición no habla de la corrupción, de eso es corrupción, ¿eh? Porque hay que saber el vínculo que tenía el expresidente Fernández también con él para conseguir contrato. Hay que saber ese vínculo también. Eso es corrupción e incompatibilidad de caracteres. Eso es conflicto de intereses entre una nación y otra, que tenemos nosotros problemas históricos por asuntos de invasión y por asuntos de dominación. Y entonces usted se va a hacer negocio con un país que no tiene control, que es un pedazo de tierra con gente sin control, y usted lo condecora con la máxima orden de nuestro país. Un país que nos invadió a nosotros. Entonces, yo no entiendo cómo este pueblo todavía cree en ese señor. Porque no podemos creer en políticos que hacen eso. Por eso me gusta escuchar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que dice, no siga votando por los mismos políticos que lo saben todo.
porque cuando usted vota por una persona que le da lo mismo y lo mismo, y usted espera resultados diferentes, usted está enfermo mentalmente. Entonces esta sociedad está enferma mentalmente. Esta sociedad necesita un psiquiatra, porque tenemos una enfermedad total y absoluta si seguimos haciendo lo mismo y queremos esperar resultados diferentes. ¿Qué más dice el diario? Colócame la número 7, señor director, para que tengamos aquí la Tortue, sancionado por Canadá y Estados Unidos por ayudar a las bandas. También financió a la banda Cocorat, Sans Ras, un grupo extremadamente violento del departamento de Artibonite, según la denuncia del ex senador, que servía a las bandas y para proporcionarse una estrecha protección y para destruir bienes, agrega el informe. El grupo experto afirmó que recibió recientemente un video en el que Barbecue, amplíeme ese párrafo, señor director, el último, en el que Barbecue, líder de una banda, afirma que la Tortue le había entregado $30,000. Ahí lo vemos, a Barbecue, ese que sale, que quiere asesinar dominicanos y que asesina a su pueblo y que secuestra extranjeros y a todo el que pase por ahí en Haití. Ese mismo, financiado por Michel Martelly, por el expresidente Michel Martelly y por sus aliados, el ex senador. A ese señor, a Michel Martelly, el presidente Fernández lo condecoró en Palacio, una vergüenza para este país. Eso es una vergüenza. El señor Fernández no me representa a mí, porque eso debiera darle vergüenza a él. Colócame la número 10, señor director, para que veamos. Ahí lo vemos. Leonel Fernández condecora al mandatario haitiano Michel Martelly, a un gángster, dice el Departamento de Estado. A un gángster, dice la ONU. ¿Qué dice el presidente Fernández para que el pueblo vea este señor, que no entiendo cómo todavía el pueblo cree en él? El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, condecoró este lunes con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, placa de oro, a su homólogo de Haití, Michel Joseph Martelly. El presidente Fernández condecora a un delincuente, a un gángster en Palacio, a un hombre que quiere asesinar dominicanos, que financia las bandas, que le da dinero y que hace él una universidad sin consentimiento de nuestro pueblo, de nosotros dominicanos, por $50 millones. Y quien licita y gana esa licitación es el señor senador Félix Bautista, también ilegal y también acusado de corrupción por el Departamento de Estado por la ley Magnitsky en Estados Unidos. Para que nosotros tengamos una idea de a quién es que vamos a elegir, de a quién tenemos que elegir. Usted tiene la opción, usted vota por el que usted quiera en el 24. Yo no voto por corruptos. Así de simple, porque este país no se va a desarrollar. Esta es la primera vez que tenemos un presidente tan honesto. La primera vez, por primera vez. Y que conste que nosotros no defendemos al presidente, defendemos su agenda. En este caso es el presidente, él, bueno, pues le tocó a él. Puede ser otro cualquiera que mantenga esa agenda de honestidad y lo vamos a defender. Llámese como se llame. Ahora, este señor, vemos ya que es lo que él hace. Colóqueme la siguiente gráfica, señor, el número 11, para que veamos qué más acaba de decirse aquí. El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, condecoró este lunes con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el gran grado Cruz de Plata de Oro a su homólogo de Haití, Michel Martelly. Mediante decreto 131-12, el mandatario distingue al presidente de Haití por sus altos merecimientos. Distingue a un gángster, o sea, el presidente dominicano distingue a un gángster y lo condecora con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella del grado Gran Cruz de Plata de Oro. Gran Cruz Placa de Oro. O sea, un gángster, él distingue en Palacio, mancillando el honor de los dominicanos, porque eso es mancillar el honor de los dominicanos. Si nosotros nos respetáramos, yo no he visto a nadie hablando de eso aquí en este país. Y debieran de hablar todos los días, debiéramos hablar de esto, porque está en juego la soberanía. Y este señor ha traído a un presidente delincuente, a un gángster, y lo ha condecorado en el Palacio nuestro, Palacio Presidencial nuestro, porque fuimos nosotros que votamos por él. Dice aquí, el mandatario haitiano fue condecorado durante un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, al que asistieron ministros de ambos gobiernos, así como representantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país
y representantes de organismos internacionales. O sea que el señor Fernández condecora a un verdadero delincuente, que la ONU ya emite un informe que es quien financia las bandas, que le da dinero a Barbecue, junto con la tortura, para que asesinen a su pueblo y también vengan a asesinar dominicanos. Así de simple, porque están armados y él lo financia. Porque alguien tiene que financiarlo, porque esas armas no llegan gratis a Haití. Esas armas no se consiguen gratis. ¿Quién se la compra a esa banda? Ah, bueno, ya sabemos quién se la compra. Ya sabemos de dónde viene ese dinero y quién es el dueño de ellos, quién es el patrón de todas esas bandas. Ese señor que el presidente Fernández condecoró. Coloca el número 12, señor director, para que sigamos viendo más sobre esto. Entonces, dice aquí, reiteró su agradecimiento por la universidad. Ese es el número 12, señor director. Construida por el gobierno de Fernández en la comunidad limonera, Cabo Haitiano. Sin duda es todo un beneficio para nuestros dos pueblos aprender a cooperar y apoyarse mutuamente. Y por poco lo asesinan al presidente Fernández. Ellos mismos, después que le donó la universidad, tuvieron que sacarlo porque lo iban a asesinar. Así de simple. Posiblemente la misma banda que financia a Martelly. En el mismo instante. El gobernante haitiano también destacó que gracias a su tenacidad del presidente Fernández, el gobierno del presidente Hugo Chávez destinará el Fondo de Solidaridad Bolivariana con Haití, que ayudará a desarrollar las comunidades ubicadas en ambos lados de la frontera. O sea, el fondo de Hugo Chávez, otro delincuente que no le paga ni con la muerte al pueblo venezolano. 7 millones de venezolanos desplazados de su país, junto a Nicolás Maduro, 2 narcotraficantes, 2 delincuentes. Que Hugo Chávez expropió más de 1.500 empresas en Venezuela. Y pasó Venezuela de ser el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe al segundo más pobre, solo después de Haití. Entonces, usted tiene todo el derecho de defender a Hugo Chávez o defender a Nicolás Maduro, pero cuando usted lo defienda, tiene que poner lo que él hizo, las empresas que se robó y los cuartos que le robó a PDVSA. Y el dinero que tiene su hija y que tiene Nicolás Maduro en el Vaticano y que tiene en todas partes tienen ellos el clan de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 2 delincuentes que acabaron con Venezuela y con el pueblo venezolano, donde hoy Venezuela tiene 7 millones de desplazados y más de 1 millón de asesinatos, producto de equivocarse y votar por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es que los pueblos tienen que abrir los ojos para que sepan, para que sepan por quiénes van a elegir. Usted vota y usted defiende a quien usted quiera. Ahora yo los reto. Si usted defiende a Hugo Chávez, hoy Nicolás Maduro está defendiendo a 2 delincuentes que financian la FARC y que eran los dueños del cartel de los soles en Venezuela. Eso está en el Departamento de Estado. Y de todo el dinero que Hugo Chávez dio desde PDVSA a todos los presidentes, que nosotros lo tenemos, también desde el Departamento de Estado, todos los presidentes que recibieron dinero de Hugo Chávez para la Marea Rosada, para el socialismo del siglo XXI. Entonces nuestro pueblo tiene que saber a quiénes eligen. Entonces, para que tengamos una idea, colócame la número 13, señor director, para que veamos otro más, senador, los 14 proyectos construidos por Félix Bautista en Haití. Dice, Estado haitiano debe más de 52 millones. Eso fue en el 18. O sea, este señor hace negocio con Haití siendo senador. El Senado debiera expulsarlo a él, debiera destituirlo a él. Porque eso es incompatibilidad de carácter, eso es conflicto de intereses. Usted está haciendo negocio con un país que nosotros tenemos problemas de frontera. El Senado debiera de expulsarlo ipso facto. Ahora, más malo es el pueblo de San Juan que vota por él. Y que no les importa su frontera. Y que no le importa su provincia por 2 pesos. Que no son de él, que él se lo cogió el pueblo nuestro. Entonces, yo no entiendo cómo que este pueblo no es un pueblo que defiende a los corruptos, no es víctima, es cómplice. Entonces nosotros somos cómplices de todo lo que han hecho los políticos por años. Y este señor, desde su currul, haciendo negocio con un país que nosotros tenemos problemas de frontera. Porque está dominado por bandas. Y que un expresidente la financia. Y él se va y le levanta la mano a ese expresidente. Y lo condecoran en Palacio. Entonces, ¿cuál es la complicidad que tienen esta gente con ese expresidente y esa banda? Porque es muy simple eso. Y se van a Palacio a condecorarlo y nadie dice nada. Colócame la número 14, señor director, para que veamos. Dice aquí, la reacción de las compañías se produce luego de que le trascendiera hoy que el fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Demieux, emitió una orden para bloquear las cuentas bancarias de 36 compañías vinculadas en el supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petrocaribe cuando Hugo Chávez.
entre las cuales figuran Rofi S.A., ese del señor Félix Bautista, y Adón S.A., del legislador del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En su comunicado, las compañías reseñan que el Estado haitiano tiene pendiente de pago por comunicación un monto superior a los 52 millones de dólares con Adón y Rofi por concepto de proyectos inaugurados y entregados. Un senador haciendo negocio con un país que nosotros tenemos problemas con la frontera. Eso es ilegal y debe ser expulsado del Congreso. Ipso facto debiera ser expulsado. Los senadores deben de ponerse de acuerdo y votarlo. Y su pueblo no votar por él nunca jamás. Porque no estamos jugando a la soberanía. No estamos jugando todo, no estamos jugando con esto de la frontera. Entonces, nuestro pueblo no podemos seguir votando por funcionarios corruptos. Y cuando usted dice que él es bueno porque da, bueno, pero él le robó el dinero suyo, le cogió el dinero suyo. Tiene que dar ese dinero. Ese no es su dinero. Él no lo trabajó, ese dinero. Ese dinero es de nosotros, del pago de nuestros impuestos. Y que se confabulan para cometer corrupción con un expresidente que dice la ONU que es un gángster. Le pregunta. Y que financia las bandas para que asesinen a su pueblo de Haití y para que maten dominicanos en la frontera. Entonces nosotros lo condecoramos. Colócame la número 15, señor director, para que veamos qué más. A la fecha, el Estado haitiano tiene pendiente de pago por comunicación un monto superior a los 52 millones de dólares de Adón y Rofi. Estas empresas construyeron, inauguraron y entregaron 14 proyectos del Estado haitiano, los cuales fueron presentados en un informe de realizaciones publicado por el gobierno de Haití en marzo de 2014. Él tenía que ganar la licitación porque el presidente Martelly fue condecorado en el 11, en el 12. Entonces, si fue condecorado y yo soy el senador de la República y mi presidente lo condecora en Palacio y yo estoy en Palacio, toda la licitación no la voy a ganar yo. Eso es corrupción. Entonces, le toca al presidente Abinader quitarle esa condecoración al presidente Martelly. Entonces, ¿a quién es que el expresidente Michel Martelly financiaba? Colócame la número 16, señor director, para que el pueblo dominicano sepa de qué nos referimos. Póngala que se lea ese: Haití, asolado por el tráfico de drogas, armas y migrantes, según la ONU. Ahí los vemos. La inseguridad, la violencia, el tráfico de armas, drogas y migrantes asolan Haití y comprometen su desarrollo social y económico. Esto dice el último informe del grupo de expertos de la ONU, conocido este jueves. Pero no solamente de República Dominicana, de Haití, sino de República Dominicana, porque con esas mismas armas van ellos a matar a los dominicanos. Con esas mismas armas están ellos protegiendo su canal allá en Haití, que tienen todo el derecho, pero es un canal ilegal. Es para que el pueblo sepa, O sea, esas armas que paga Martelly para que asesinen a su pueblo, con esas mismas armas también van a matar dominicanos. Colócame para atrás para que el pueblo sepa qué es lo que les espera al pueblo dominicano en la frontera. Colócame para atrás, señor editor, la número 16, para que los dominicanos vean qué es lo que les espera. Entonces, a ese señor Martelly fue que Leonel Fernández condecoró en Palacio y le dio la orden, el máximo galardón que se le da a un presidente extranjero, una figura extranjera. Presidente Abinader, quítele esa condecoración, elimine eso. Que ese gángster no merece eso, por muchísimas razones, y usted lo sabe. Colóqueme la número 17, señor director, para que veamos qué más sobre las bandas. El tráfico de armas, motor de la expansión de la banda de Haití. Se estima que las armas de fuego en circulación en Haití alcanzan en el 22 600,000 frente a las 291,000 que eran en el 18. O sea, 4 años después duplicaron más del doble la cantidad de armas en Haití para asesinar a su pueblo y asesinar al dominicano. Porque ¿cuál es la necesidad de armarse tanto que no sea para invadirnos a nosotros? Y usted está equivocado si piensan lo contrario. Y esto no estamos hablando aquí de nacionalismo ni de racismo, estamos hablando de lo que está haciendo un grupo de élite haitiana, encabezado por el expresidente Martelly, que está, dice la ONU, financiando las bandas para ganar espacio político. Pero esas son las mismas bandas que secuestran. Esas son las mismas bandas que atacan a su pueblo, que asesinan a su pueblo y que asesinan dominicanos con esas mismas armas. Y ese mismo señor o señores fueron condecorados en la República Dominicana por un expresidente. Y ese expresidente, junto con otro senador, se fue a hacer negocio a Haití. Le donó una universidad que la ganó Félix Bautista, y Félix Bautista le dio 25 millones para su fundación Funglode, del dinero que se ganó en Haití por corrupción.
dice el Departamento de Estado, y usted quiere votar por esa persona. Entonces no espere resultados diferentes. Porque si usted sigue haciendo lo mismo y lo mismo siempre, no espere resultados diferentes. En el próximo bloque vamos a ver cuáles son los riesgos y cuáles economías son las más poderosas, las 15 economías más poderosas y a través de los años, y cómo los riesgos de los mercados afectan y qué nos dice algunas variables sobre la posible recesión prolongada más allá del 2024. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el mundo se encamina a economías emergentes que vendrán creciendo a través de los años, lo cual eso es positivo. O sea, eso lo dice a nosotros, que habrán otros países, algunos países que van a desplazar algunas potencias en porcentaje de su PIB o en crecimiento con relación a su PIB a través del tiempo. Si pueden sostener los pilares de una economía avanzada, un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley, pues será favorable y será medidas que conllevarán el desarrollo de esas naciones a través del tiempo, lo cual nos dice a nosotros que el panorama geopolítico en los próximos 50, 100 años, pues va a cambiar en gran medida. Pero siempre tendremos una economía, una, dos o tres economías liderando el mundo. Entre ellas está Estados Unidos y China, evidentemente. China será en el 2050 la economía más grande en tamaño, pero no la más rica. Pero habrán otras, como Brasil, que van a desplazar a algunas economías, a algunos países avanzados, y que Brasil se va a situar por encima de ellos en función de su tamaño, de su PIB. Colóqueme la número 18, señor director, para que veamos la trayectoria de esas economías y cuál será el desarrollo de la misma a través del tiempo. Dice aquí, The World's Top 15 Economies Through Time. ¿La tienes ahí, señor director? La número 18. O sea que, mírenlo ahí, la economía, cómo se irán. Acérquela, señor director, para que veamos, acérquese esa gráfica. Ojo con ello, miren, del año 1980, Estados Unidos evidentemente lidera la principal economía, en el 2000 también, en el 2022, pero en el 2050 China será la más grande y en el 75 también, fíjense, pero Estados Unidos pasará en el 50 la número 2, pero en el 2075 Estados Unidos será la número 3. Ahora, viene una economía emergente que van a desplazar a algunos países desarrollados, como por ejemplo Alemania será desplazado por Indonesia, Nigeria, Pakistán, Egipto y Brasil también, y podemos ver que en el 75, la proyección que tenemos es que Alemania pasará a ser la número 9, Inglaterra la 10, México la 11, Japón la 12 y Rusia la 13, Filipinas y Francia sería la número 15. Es para que veamos cuál será el desarrollo de la potencial de todos esos países en función de su PIB, cuál será el tamaño. En el 50, China ya será la primera economía más grande en tamaño, quitándole esa hegemonía a Estados Unidos. Entonces, podemos ver que para que eso funcione bien, debe de venir acompañado evidentemente de un mercado de valores fuertes. Por eso China hace mucho hincapié en la bolsa de valores desde el año 1990 y eso le ha dado el lugar que hoy tiene de ser el gigante asiático por las riquezas que ha alcanzado a través de su mercado de valores, donde cotizan más de 1.500 corporaciones. Entonces, para que podamos nosotros ver que si nosotros hacemos lo mismo, pues podríamos ser en 30 años, máximo 40 también, una economía avanzada. Pero necesitamos tres cosas, y tres cosas nada más, que siempre nosotros insistimos en el mercado de valores fuerte, un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Son los tres pilares para que una sociedad se desarrolle. Nos llama mucho la atención también que el siguiente año van a entrar 113 millones, van a subir a un mayor consumo prácticamente de clase media. Esa es la número 19, señor director. De acuerdo a las proyecciones mundiales, podemos ver 113 million people will enter the global consumer class in 2024.
O sea, la India va a aportar de esos 113 millones, 33 millones. China 31. O sea que ellos dos van a aportar 64 millones. Indonesia 5, Bangladesh 5 y Vietnam 5. Fíjense que todos los países que están aportando son los países asiáticos, lo cual nos dice a nosotros que ellos están en un proceso amplio de desarrollo, lo cual es bueno que haya competencia saludable. Entonces, si nuestros países se enfocan en fortalecer las instituciones, también nosotros podríamos ser parte en un futuro de ese crecimiento, de salir, de movernos a una mayor clase de consumo y de que usted pueda salir de la pobreza. Dicho esto, nos llama mucho la atención también de que en Estados Unidos, lo cual es válido para todo el mundo, para que el pueblo sepa lo que estamos viviendo con la crisis mundial por la inflación y por los salarios, casi el 60% de las personas, cuando a mitad de mes prácticamente se quedan sin dinero. Esa es la número 20, señor director. Préstele mucha atención, ojo con esto. Miren, dice aquí, US adults who reported running out of money before the next paycheck. O sea, los adultos que reportan que se quedan sin dinero antes de obtener su próximo cheque, o sea, el siguiente mes. En agosto, 59.8, o sea, 60% de los norteamericanos se quedaron sin dinero antes de alcanzar el próximo pago. Eso es grave, porque eso es lo que nos dice a nosotros, que usted se queda sin dinero a mitad de mes. Es para que tengamos una idea de cómo esta crisis mundial nos ha agravado. Si el 60% de los norteamericanos se queda sin dinero a mitad de camino, o sea, si usted cobra hoy y antes de su próximo cheque usted no tiene dinero, usted tiene problemas. 60% de los norteamericanos. Entonces, ¿qué será nosotros que somos un país en vía de desarrollo y que dependemos, de hecho, también nos pasa lo mismo? ¿Y por qué nos pasa eso? Por la crisis mundial, por la pandemia, por la agenda de la élite, por las guerras, por la inflación y por la disminución del poder adquisitivo, de que el dólar se ha perdido un 95% de su valor. Entonces, con esta inflación, con esta crisis de los commodities que siguen subiendo, ha hecho que 60% de los estadounidenses hoy, a mitad de camino, se queden sin dinero. ¿Y qué efecto tiene eso en la economía? Grave, gravísimo. Colócame la 21, señor director, para que veamos cómo los bonos del Tesoro de Estados Unidos han colapsado ya. Y eso es gravísimo, porque eso también hace que los bonos nuestros colapsen en la bolsa. Miren, Share 20 Plus Year Treasury Bond ETF colapsó. Los bonos de 20 años. Y así van a colapsar todos, pero también colapsan los bonos nuestros, los bonos soberanos. Los bonos soberanos en Wall Street también colapsan el precio. ¿Qué significa eso? Que si colapsan los bonos, sube la tasa de política monetaria, la tasa de rendimiento, porque se mueven inversos. Cuando baja el precio de los bonos, sube la tasa de interés y viceversa. Es un columpio. Si colapsan los bonos y usted quiere vender los bonos nuestros en el mercado, porque usted necesita ese dinero, lo va a tener que comprar, lo va a tener que vender, perdón, a un menor precio. Pero eso es válido para todo el mundo, en toda la bolsa del mundo. O sea que si usted compra un bono soberano ahora, aquí, o un bono en la bolsa, y usted lo va a vender, es posible que usted pierda dinero o tenga que venderlo perdiendo dinero. Por eso que es importante que usted vea este programa para que sepa cómo funciona eso. El mercado de bonos, el mercado de rentas fijas. Porque no usted va yo coloqué mi dinero en un certificado, es lo mismo. El certificado también se reduce. Si usted, lo que usted tiene hoy 1 millón, usted tiene menos. ¿Por qué? Porque la inflación lo ataca y lo ataca la devaluación del peso con relación al dólar. Entonces usted tiene que saber cómo mover su divisa, cómo mover su dinero. No solamente ganárselo, sino que también cómo lo mueve. Entonces, eso trae inflación por naturaleza. Colócame el número 22, señor director, para que veamos el crude oil, como el petróleo, mire, de que Israel invadió a Hamas y la guerra, Hamas irá en 15 días, un 12% ha subido el crudo de petróleo. Eso es inflacionario por naturaleza. Entonces, si es inflacionario por naturaleza, ahí vemos, señor director, y colóqueme la 23, ahí nos vamos, que la recesión es inminente para el 24, inminente. La curva invertida, esa es la número 23, señor director, ahí nos vamos. US Year, 10 Year, 2 Year, fíjense cómo se invierte por debajo de cero. Siempre que eso ha pasado, desde el año 1960 tenemos recesión, siempre. Eso garantiza una recesión. Mírenlo ya que dice recesión.
más allá del 24. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, es que la economía, baje con nosotros, señor director, es que la economía nuestra tiene problemas y los mercados tienen problemas y la recesión será más allá del 24. Por eso, en tiempo eleccionario, el gobierno tendrá que subsidiar muchos productos porque lo que se avecina no es nada halagüeño. Y en tiempo de elecciones es crítico y es grave porque unos u otros tratarán de pescar en ríos revueltos. Algo que no tiene nada que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con los problemas externos y con la geopolítica mundial. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Sliden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó